Estamos aquí en tu casa porque necesitamos de ti. Todos los días, Señor, necesitamos de tu perdón. Necesitamos cambiar nuestra vida, nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que hay en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a renovar, que podamos renovar aún nuestro pensamiento. Gracias, Dios, por tu compañía. Gracias, Dios, por cuidarnos como ese hijo amado que somos de ti, Señor. Tú nos cuidas como la niña de sus ojos, como esa gallina que extiende sus alas y cuida de sus polluelos, Señor. Oh Dios, en esta noche oramos por la iglesia que te busca, esa iglesia que predica tu palabra, esa iglesia que hace tu voluntad, y esa iglesia que obedece especialmente tu palabra. Oramos por cada familia, Señor, que están en casa, los que quizás vienen llegando a casa, aquellos que están trabajando. Oramos por cada una de las familias de esta iglesia, Señor, por las necesidades que hay en cada uno de ellos, en sus hijos, en los hogares, por la necesidad espiritual y aún la necesidad material, Señor. Oh Dios, tú eres santo, maravilloso. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hay pereza en nuestro corazón, en nuestra vida o en nuestra mente. Queremos, Señor, que tú nos bendigas. Queremos, Señor, que tú derrames bendición sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Pero te dejamos a un lado, Señor. Perdónanos por eso, Señor, porque hay muchas veces otras prioridades y tú no eres esa prioridad principal, oh Dios. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. El tema que quiero compartir durante estos 15 minutos, vamos a seguir hablando de la Biblia. Bueno, todos los domingos hablamos, todos los días nos toca hablar de la Biblia, pero vamos a seguir como... Y el tema que quiero compartir es cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Pero una de las cosas que debemos de tener muy en cuenta es que hay muchos libros considerados sagrados en el mundo. ¿Cierto? Hay muchos libros que la gente considera que son sagrados en el mundo. Por lo menos voy a enumerar uno y estuve mirando. El Corán. El Popol Vuh, que es el libro de los indígenas. El Chilán Balam, que es el libro de los mayas. El Bardon Tol, que es el libro del Tíbet. Del Tíbet, y también tenemos el libro que es la Biblia, la que nosotros tenemos. Todos tienen una característica muy similar. Se considera que contienen la palabra de Dios o la palabra de los dioses, lo que la gente considera. Eso es lo que hace, o sea, ¿qué es lo que hace de diferente la Biblia, esta Biblia, de esos otros libros que acabamos de nombrar? Y hay muchos libros más que la gente cree que es la Biblia o que es el libro sagrado. Pero ¿qué es lo que lo hace, qué es lo que lo diferencia de la Biblia? Que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es, o sea, a veces dicen es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra de Dios.
Porque a veces pensamos, no es que la Biblia contiene, no, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el Salmo 19, de 7 al 12 que acabamos de leer, lo vamos a volver a leer. Mira lo especial que dice. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mira la lista, lo que hace la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El versículo 10 dice, deseable son más que el oro y más que mucho oro refinado. ¿Qué es así? ¿Qué es así deseable? Es que la palabra de Dios. Y dulce más que la miel y que la destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Aquí encontramos una lista muy especial de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia que es la palabra de Dios? Dice, nos hace ¿qué? Sabios. Nos alumbra los ojos para ver la vida. Nos da vida. Nos amonesta y nos hace ver nuestros propios errores. La Biblia es un tesoro, es el libro más vendido del mundo y fue el primer libro que se imprimió. Es tan maravilloso que algunos de sus libros tienen más de 3.500 años. Sí, tienen más de 3.500 años de haber sido escritos y aún nos dan enseñanzas aún en pleno siglo XXI. ¿Cuántos libros no pasan de moda? Escritores que pasan de moda, ¿cierto? Pero la Biblia no. Es increíble que la Biblia nos ofrezca tantas maravillas, que nos permita iluminar nuestro camino, que nos enseñe el camino por el cual usted y yo debemos andar. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Pero ¿qué es la palabra de Dios si no la leemos? O que la leamos de una manera infructuosa, que a veces se lee y, bueno, yo ya lo he leído muchas veces, pero no lo ponemos en práctica, ¿cierto? Es por eso que hoy o esta noche yo quiero, o queremos que entre todos aprendamos como cristianos, como hijos de Dios, cómo debemos leer la Biblia para que traiga en nuestra vida todos los beneficios que la palabra de Dios puede traer a nuestra vida. Y vamos a mirar en algo muy sencillo, pero algo que usted y yo debemos contestar es que debemos responder es esta pregunta. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Y vamos a mirar. En primer lugar, la Biblia la debemos de leer con constancia. Con constancia. Y vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice que en primer lugar la Biblia la debemos de leer con constancia. El libro de Deuteronomio, el capítulo 17, los versículos 18 y 19 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Versículo 19. Y lo
tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Oiga lo hermoso que dice la Biblia. Y aquí había una ley y había una orden que había que cumplir. ¿Y sabe qué era? Todo rey, escuchen bien, todo rey de Israel, mira lo que ellos tenían que hacer. Todo rey de Israel tenía que tener consigo, con él mismo, una copia de la ley. Todo rey de Israel era una ley, tenía que tener una copia de la ley, como usted tener una copia de la Biblia. Lo que usted tiene una copia de los manuscritos, ¿cierto? Es decir, que la palabra de Dios, para poder gobernar con sabiduría, tenía que tenerla, y la palabra está diciendo que tenía que hacer una copia y tenerla para poder gobernar con sabiduría. Pero no solo tenía que tenerla, tenía que leerla todos los días de su vida. ¿Quién tenía que hacer eso? El rey de Israel. Ahora, si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la Biblia? Tener constancia para leerla todos los días. Muchos cumplimos con la mitad de este versículo. Tenemos una copia de la Biblia, pero ¿cada cuánto la leemos? ¿Cierto? Y el rey tenía que hacer una copia y leerla todos los días para poder gobernar con sabiduría. Si usted tiene una copia o tiene una Biblia y la lee cada 8 días, entonces ¿cómo quiere que el Señor nos dé sabiduría? Si un rey tenía que leer todos los días la palabra de Dios para saber gobernar, ¿será que leer continuamente la palabra nos ayuda a vivir nuestra vida con sabiduría y en victoria? Claro que sí. Todos los días, pero ¿cuántas veces tenía que hacerlo? Dice que todos los días, pero ¿cuántas veces? Y para eso vayamos a Josué 1:8, que ese es un versículo que no lo sabemos, ¿cierto? Dice que todos los días, pero ¿cuántas veces sería lo ideal para leer la palabra de Dios en el día? Josué 1:8 dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que dice? Y que nunca eso es lo que tenía que hacer el rey. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme en él está escrito. No es para que usted haga lo que quiera hacer, no, para que guardes y hagas conforme en él, en forma como en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que por la mañana, para pedir sabiduría, para comenzar el día. Por la noche, para meditar en sus maravillas. Para comenzar el día debemos de leer la Biblia, es el consejo que nos da la palabra de Dios, ¿cierto? Y también por la noche. Entonces, la debemos de leer ¿cómo? Con constancia. Segundo lugar, ¿cómo debemos leer la palabra de Dios? Con entendimiento. Segundo lugar, con entendimiento. Y mire lo que dice Nehemías 8:8. Debemos de leerla con entendimiento. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hermana, ¿cómo dice esa versión? Por ahí está el micrófono, ¿cómo dice esa versión de Nehemías 1:8? Dice, aquí dice que leían en el libro de la ley, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo dice allá en la PDT? Nehemías 8:8. Dice la palabra del Señor en Nehemías 8:8.
Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Leerla con qué? Con entendimiento. Y leían la palabra de Dios y qué era lo que ellos hacían, la explicaban parte por parte. No se trata de leer la Biblia solamente, sino de comprender lo que la palabra de Dios está diciendo para mi vida. Porque yo puedo decir, no, no, es que yo la leo todos los días, pero si la leo y no la pongo en práctica, la Biblia no es una revista. Escuchen bien, la Biblia no es una revista, la Biblia no es un pasquín. ¿Ustedes saben qué es un pasquín? Ahí le dejo la tarea. La Biblia no es un periódico. Aunque muchas veces la ponemos más atención a esas lecturas de la revista, del pasquín o todas esas cosas. Hermano, busque ahí en Google a ver qué es un pasquín. Si quiero que la palabra de Dios me hable, tengo que ponerle el sentido de lo que estoy leyendo. Y eso es lo que yo debo de hacer, ¿cierto? Ponerle el sentido. ¿Cómo poner el entendimiento? Sería la pregunta para poder entender qué es la palabra de Dios. ¿Qué es un pasquín? Dice que un pasquín es un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público. Sí, es un escrito que no tiene autor, que se desconoce el autor. Ese es el pasquín. Entonces, ¿qué es lo que nosotros leemos? ¿Cómo es que nosotros leemos? A veces le ponemos más cuidado o más sentido a otros libros que a la Biblia, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo poner el entendimiento cuando vamos a leer la Biblia? ¿Sabe cómo? Le voy a dar tres bases principales. Primero, ore antes de leerla y pida al Señor sabiduría. Lo primero que debemos hacer. Segundo, aparte un tiempo y un lugar especial para leerla. Porque es que a veces la leemos con tanta bulla o mirando televisión o mirando la novela, pues no vamos a entender nada, ¿cierto? Entonces, pues dice, aparte un tiempo y un lugar especial para leerla. ¿Y sabe cuál otro consejo que da? No lo haga como lo último del día. No lo haga como lo último del día, cuando su mente no está lista para recibir, sino para dormir. Porque llegamos a las casas cansados y entonces no estamos listos para leer la Biblia, ¿cierto? A muchos que leemos la Biblia, Dios nos hará una pregunta muy importante. A muchos que nos gusta leer la Biblia, Dios nos hará una pregunta muy importante. Y vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, los versículos 26 al 30. Y mire la pregunta que hizo Dios, pero vamos a hacer esta lectura. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cuál es la pregunta que Dios nos hace hoy? Cuando usted lee la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Entonces, la Biblia debemos leerla con entendimiento.
Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios entendimiento, pedirle a Dios antes de leerla, orar a Él y sacar el tiempo y el lugar especial para poderlo hacer. En tercer lugar, entonces dije en primer lugar que la Biblia hay que leerla con constancia. Segundo, con entendimiento. Tercero, hay que leerla con un corazón obediente. Con un corazón obediente. Hay que leerla, ¿cierto? El mismo Josué 1:8, ¿qué es lo que nos decía? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en lo que en él está escrito. Porque entonces, pero está diciendo, ¿para que qué? Dice, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Entonces debo leerla con un corazón que obediente, porque debo de obedecerla conforme está escrito en la palabra. No solo es necesario leer la palabra de Dios, sino que es necesario también leerla con todo el deseo de obedecer lo que en ella dice. Claro, porque yo puedo leer la Biblia, pero si en la Biblia me dice que no pecarás si yo peco, entonces ¿para qué leo la Biblia? No tenemos que tener un corazón, tenemos que tener un corazón obediente. Es un requisito para que las cosas en la vida nos vaya bien. Es un requisito, ¿cierto? Para que nos vaya bien, porque entonces hará prosperar tu camino y dice la Biblia que todo te saldrá bien. Entonces preguntémonos, ¿por qué me salen las cosas bien en mi vida? ¿Por qué me salen las cosas bien en mi vida? ¿Por qué todo, o otra pregunta, o por qué todo lo que yo hago me sale mal? ¿Por qué? Porque no pongo en práctica lo que la palabra de Dios me dice. Y si lo que yo hago todo me sale bien, es porque estoy poniendo en práctica lo que la palabra del Señor me está diciendo. O sea, que la estoy ¿qué? Obedeciendo. Estoy obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, no nos compliquemos la vida. A veces nosotros mismos nos complicamos la vida. Si la Biblia me dice que no adulterarás, ¿qué debe hacer? No debo hacerlo. No robar, pues no robe. ¿Cierto? Porque la Biblia me está diciendo lo que yo no debo de hacer. Y a veces nos preguntamos, pero es que a uno le prohíben allá. No, no le prohíben. Hay cosas que usted no debe de hacer. No adulterarás. No debo hacerlo. No robar. No debo robar. No mentir. No debo de mentir. La Biblia lo dice. ¿Y por qué mentimos? Pero si es que yo leo la Biblia todos los días, pero entonces no la ponemos en práctica. ¿Cierto? Si yo no leo la Biblia con un corazón obediente, seguiré viviendo el cristianismo del cangrejo. Escuche bien, si yo no leo la Biblia ni hago conforme él nos dice, estoy leyendo, estoy viviendo un cristianismo como el cangrejo. Y por eso vayamos a Jeremías capítulo 7, los versículos 23 y 24. Mira lo que nos dice, allá los hermanos que están allá conectados. El libro Jeremías capítulo 7, los versículos 23 y 24. Dice, si yo leo la Biblia con un corazón obediente, seguiré viviendo el cristianismo. Pero si leo la Biblia con un corazón desobediente, entonces vivo un cristianismo como el cangrejo. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo pueden leer? A ver. Jeremías 7, 23 y 24. A ver cómo dice. Dice la palabra del Señor: lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz y así yo seré su Dios
y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Amén. Hasta el 24. Versículo 24. Pero no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que fueron tercos y se dejaron guiar por sus propios deseos. Me dieron la espalda. Mire cómo dice esta versión. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí le fueron hacia atrás. Entonces, ojo con vivir un cristianismo de cangrejo. ¿O cuántos cangrejos hay en esta noche? O habemos en esta noche aquí o allá en casa. Ojo, ¿cierto? Porque no podemos regresarnos. Entonces, estaba hablando que debo de qué? Leer la Biblia con un corazón obediente. Y en cuarto lugar, ¿cómo yo debo leer la Biblia? Con fe. Con fe. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es un pasaje que todos conocemos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Lo más importante es saber que hay un Dios, es lo que está diciendo aquí la palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos creer? Que en cada promesa que Dios nos ha dejado en su palabra, en cada versículo que cada versículo es verdadero y se cumplirá. Cuando creemos su palabra, se hace realidad en nuestra vida y se convierte en un ancla poderosa en tiempos de aflicción. Se convierte en un ancla poderosa en tiempos de aflicción. El libro de Hebreos, el mismo ahí más atrás, regrésese un poquito, el libro de Hebreos capítulo 6, los versículos 17 al 29. A ver si lo podemos leer. A ver, ayúdenme ahí. Hebreos 6, 17 al 29. Leamos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 6, 17 al 17 29. al 29. Al 20, porque no hay 29. Está bien. De igual manera, Dios Al 20, quería, al 20. Del 17 al 20. Sí. de igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que alguno sería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Versículo 20. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Que debemos de tener fe en Él. Creer en las promesas de Dios. No dudar. Por eso, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme, quieto en el mismo lugar. Así dice la palabra, que lo mantiene firme. Y esta confianza nos da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios, y dejarnos libre el camino hacia Dios.
Entonces, ¿quién es ese Cristo? Es como esa, ¿qué hace un barco cuando llega a puerto y para que el río, para que el mar, las olas no se lo lleve? ¿Qué es lo que hace? Coge el ancla y la pone, la suelta y entonces no lo deja mover. Entonces, así debe de ser la fe que usted y yo debemos de tener en Dios. Una fe firme que no me deja temblar, que no me deja para un lado para otro. Y en cuarto lugar, ¿vamos en el cuarto? No, en el quinto, sí, en el quinto. Quinto lugar, ¿cómo debo de leer la Biblia? Comprendiendo que es nuestro único alimento espiritual. Yo debo de leer la Biblia comprendiendo que es mi único alimento espiritual. El libro de Deuteronomio 8:3 nos dice, los ha hecho pasar hambre, pero les he dado de comer pan del cielo. Un alimento que ni ustedes ni sus antepasados comieron. Con esto Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en sus palabras y tener vida. ¡Qué maravilla! ¿Cómo dice allá la versión? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8:3. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio de comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Amén. Entonces, ¿qué era lo que hacía Dios con el pueblo? Los alimentaba, les daba del maná todos los días. ¿Qué es lo que usted debe de, qué es lo que usted debe de hacer para estar bien fortalecido espiritualmente? Alimentarnos de la palabra. Si no me alimento de la palabra de Dios, ¿sabe cómo me vuelvo un débil? Me vuelvo débil. Me vuelvo débil espiritualmente. ¿Y presa fácil de quién? Del enemigo. Pero debemos alimentarnos. Mire, yo no puedo considerar que hayan hermanos que lleven más casi un mes sin venir a la iglesia. Hay otros hermanos que de 6 meses, un año sin venir a la iglesia. Entonces, ¿cómo nos alimentamos? No es que yo en mi casa, yo leo, miro y veo. La palabra nos dice que debemos de ir a la casa del Señor a alimentarnos, ¿cierto? Si usted tiene hambre, va a la cocina, pero para poder llevar el mercado a la casa, tiene que ir al supermercado a comprar el alimento que necesita para alimentar su vida, ¿cierto? Por eso, el Señor nos ha dejado un mandato. Y quiero concluir con eso. El Señor nos ha dejado un mandato. Y ese mandato lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Y yo lo tengo en la versión, esta versión que lo tengo es la versión actual. De pronto lo leemos en la Reina Valera también. Dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. ¿Cómo dice la Reina Valera, hermano Luis? Primera de Timoteo 6:12. Dice la palabra del Señor, Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Imita al deportista
que se esfuerza para ganar la competencia. Haz todo lo posible de ser un buen discípulo de Jesucristo. Y para ser un buen discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar de Dios, ir a la iglesia. Eso es lo que tengo que hacer, recibir. Y mire, cuando yo hago eso, dice la palabra, y recibirás el premio de la vida eterna. Recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó ¿a qué? A cumplir lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y sabe, mira lo que dice la Biblia. Dios te llamó delante de mucha gente para que anuncies que habías confiado en Dios. O sea, Dios nos llamó delante de mucha gente. ¿Para qué? Para anunciar de las maravillas que Dios hace en nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo pelear la buena batalla si no estoy bien alimentado? ¿Cómo puedo pelear? ¿Cómo puedo defenderme del enemigo si no leo la palabra de Dios? Si no me nutro de ella, si no me congrego, si no voy a la iglesia. Amado Señor, en esta noche te alabamos. Te damos gracias. Porque tú nos permites, amado Dios, acercarnos a tu palabra y poder entender, Señor, cómo leer tu palabra. Y tú nos dices que debemos de leerla con constancia, todos los días, leerla con entendimiento, que debo de orar antes de leerla para que el Señor me dé entendimiento y sacar un tiempo y un lugar especial para leer la palabra. Y no dejar el último día, y no dejarlo para lo último del día, cuando ya estoy cansado y no tengo fuerzas. Debo leerla con un corazón obediente, para obedecer tu mandato y lo que tu palabra nos dice. Debo leerla con fe, creyendo en tus promesas, en esas promesas que tú nos has dejado en la palabra. Y debo de leerla comprendiendo que es mi alimento espiritual para poder hacer frente al enemigo, para poder hacer frente a todas aquellas adversidades que a veces tenemos. Gracias, Señor. Porque en tu palabra encuentro que debo de alimentarme de ella para poder pelear la buena batalla, para poder estar firme y para poder decir, como dijo Pablo, he culminado la carrera. He acabado la obra que tú me has dado. Ahora solo me queda encontrarme contigo. Que ojalá podamos decir también esto. Oramos en el nombre de Jesús.